Las 12 palabras que dice el Espíritu Santo cuando estás a punto de pecar. Hay un instante que casi nadie ve, pero que lo cambia todo. Es ese segundo antes de caer, cuando tu corazón late más fuerte, tu mente se nubla y tu carne grita más alto que tu espíritu. Allí, en ese punto invisible, ocurre una batalla silenciosa. Y es justo ahí donde el Espíritu Santo habla. No para condenarte, no para señalarte, sino para rescatarte antes de que des el paso que puede atarte por mucho tiempo. Muchos piensan que el Espíritu se manifiesta solo en momentos gloriosos de adoración, en oraciones largas o en experiencias profundas, pero en realidad su voz se vuelve más clara cuando estás al borde del pecado, porque sabe que ese es el instante donde tu destino está en juego, donde una decisión puede abrir la puerta a cadenas que no veías venir. Su palabra se convierte en un escudo, en una alarma que no grita hacia afuera, sino hacia adentro, directo al corazón. Cuando estás a punto de ceder, todo parece justificable. La mente te dice que no es tan grave, que lo mereces, que después pedirás perdón. Pero el Espíritu Santo interrumpe ese discurso con palabras precisas, simples, llenas de verdad. No te ofrece un sermón, te ofrece un rescate. Una sola palabra suya puede detener la caída. Una sola palabra puede recordarte quién eres y quién está contigo. Esa voz no se confunde con la tuya porque no negocia, no adula, no se contradice. Su voz revela, su voz corta la mentira de raíz y te confronta con la verdad de Dios. Es como un padre que ve a su hijo correr hacia el fuego y extiende la mano diciendo, no des un paso más. Es como el pastor que ve a la oveja acercarse al precipicio y lanza un silbido para detenerla. Así habla el Espíritu Santo, no con ruido, sino con urgencia. Cada palabra que Él dice en ese momento es vida, es dirección, es amor que no quiere perderte. Tú puedes decidir ignorarla, puedes callarla con excusas, pero nunca podrás decir que no escuchaste algo en tu interior. Porque antes de pecar, siempre hay un aviso, siempre hay una puerta de escape, siempre hay una voz que clama dentro de ti. En este mensaje vas a descubrir las 12 palabras que el Espíritu Santo pronuncia cuando estás a punto de caer. No son palabras largas, no son discursos, son frases breves que llevan la fuerza del cielo. Y si decides escucharlas, no solo te apartarán del pecado, sino que te acercarán más al corazón de Dios. Porque la voz que hoy te advierte es la misma que mañana te sostiene y te conduce al propósito para el cual fuiste creado. Detente. La primera palabra que el Espíritu Santo pronuncia cuando estás a punto de pecar es clara, corta y poderosa. Detente. No te explica todo en ese momento, no te da un argumento largo ni una lista de razones, porque sabe que tu mente ya está llena de excusas. Su estrategia es simple, poner un freno en medio de tu impulso, como un grito silencioso que golpea tu conciencia. Ese detente llega justo cuando estás a punto de dar el paso, cuando tu corazón se acelera y tu voluntad parece vencida. Lo escuchas como un eco dentro de ti, como una interrupción repentina que corta el flujo de tus pensamientos. Y aunque parece una palabra pequeña, carga la fuerza del cielo. Es el mismo Dios, extendiendo su mano delante de ti para decirte, no cruces esta línea, porque detrás de ella no hay libertad, hay cadenas. El pecado rara vez se presenta como algo peligroso. Normalmente se disfraza de deseo legítimo, de placer inofensivo, de alivio momentáneo. Te convence de que nada cambiará, de que puedes controlarlo, de que lo harás solo una vez, pero el Espíritu sabe lo que no ves. Por eso su primera palabra no negocia, detente, porque detrás de ese instante hay consecuencias que no imaginas, pérdidas que no calculaste, heridas que no cicatrizan fácil. Ese detente es misericordia en su forma más pura.
Es Dios interrumpiendo tu caída antes de que te sumerjas en el dolor. Es su amor recordándote que aún estás a tiempo de elegir otra dirección. Y aunque dentro de ti luches con la carne que grita adelante, el Espíritu susurra con firmeza: detente. Si escuchas esa voz, descubres que todavía tienes control, que el pecado no es inevitable, que siempre hay un segundo para frenar. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste esa advertencia interior? Ese momento en el que algo te incomodó, en el que sentiste un peso en el pecho, en el que un pensamiento inesperado te dijo que no lo hicieras. Eso no fue casualidad, fue el Espíritu. Y quizá lo ignoraste, quizá avanzaste y después entendiste por qué Él te detuvo. Ese arrepentimiento posterior es la prueba de que la voz era real. El enemigo quiere convencerte de que es demasiado tarde, que una vez que el deseo apareció, ya no puedes hacer nada. Pero el Espíritu rompe esa mentira con una palabra: detente. Mientras no hayas cruzado la línea, estás a tiempo de retroceder, y aunque la tentación parezca fuerte, el Espíritu te recuerda que tu voluntad no está cautiva, que aún puedes elegir vida en lugar de muerte. Ese detente también revela algo importante, que Dios está contigo incluso en tu momento más oscuro. Él no espera a que caigas para corregirte después. Él habla antes, porque su deseo no es verte herido, sino verte libre. Y cuando escuchas esa palabra y obedeces, experimentas no solo la victoria sobre el pecado, sino la cercanía de un Dios que cuida de ti en cada detalle. Hoy puede que estés a punto de tomar una decisión equivocada. Puede que tu carne ya esté convencida y tu mente ya haya justificado el acto, pero si dentro de ti escuchas esta palabra, entiende que es el mismo Espíritu de Dios hablándote. Detente, no lo hagas, no abras esa puerta, no regreses a esa cadena, no vendas tu paz por un instante. El pecado siempre promete alivio y termina en vacío. El Espíritu siempre dice detente, porque sabe que lo que parece dulce ahora será amargo después. Esa palabra es tu salvación, esa palabra es tu salida, esa palabra es tu victoria si decides obedecerla. Recuerda, cuando el Espíritu Santo pronuncia la palabra recuerda, está activando tu memoria espiritual, porque en el instante de la tentación, lo primero que el enemigo quiere robar es tu memoria. Quiere que olvides lo que Dios ya hizo en tu vida, lo que ya superaste, lo que ya fuiste capaz de dejar atrás. Quiere que te concentres en el placer inmediato y no en el precio eterno. Pero el Espíritu interrumpe esa amnesia con un mandato claro. Recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. Recuerda las manos perforadas, la sangre derramada, las cadenas rotas. Recuerda que cada herida de Cristo pagó por lo que ahora estás a punto de elegir. En ese instante en el que la carne grita, el Espíritu dirige tu mente a la cruz, no para que sientas condena, sino para que entiendas cuánto vales y lo caro que fue tu rescate. Recuerda de dónde Dios te sacó. Piensa en las noches de oscuridad, en las lágrimas que derramaste pidiendo ayuda, en el vacío que sentías cuando estabas lejos de Él. ¿Quieres volver a ese lugar del que tanto oraste para salir? ¿Quieres volver a cargar con la culpa que tanto pesaba? El Espíritu dice recuerda, porque sabe que tu presente tentación parece pequeña comparada con el precio de regresar a la esclavitud que ya venciste. Recuerda las veces que cediste antes y cómo te sentiste después. Recuerda el peso de la culpa, la vergüenza que nadie veía, el silencio de tu corazón cuando tratabas de orar y no podías levantar la mirada. Recuerda cómo prometiste no volver y cómo te arrepentiste de ignorar la voz de Dios. No es para hundirte en tristeza, sino para despertarte, para que no vuelvas a tropezar en la misma piedra que tantas veces hirió tus pies. Recuerda también las promesas de Dios.
lo que Él habló sobre tu vida, lo que aún no has visto cumplido, lo que espera del otro lado de tu obediencia. El enemigo quiere que mires solo el instante, pero el Espíritu quiere que mires el destino. Y ese destino es demasiado valioso como para perderlo por unos segundos de placer disfrazado. El Espíritu dice, recuerda porque sabe que tu identidad depende de tu memoria. Cuando recuerdas que eres hijo de Dios, que eres templo del Espíritu, que fuiste comprado por precio, el pecado pierde fuerza. No eres un esclavo que no puede decidir. Eres un hijo amado que tiene autoridad para elegir obediencia. En ese instante de tentación, escuchar recuerda es un acto de misericordia. Es Dios devolviéndote la claridad que la carne trata de nublar. Es su manera de traerte de regreso a la verdad antes de que la mentira te atrape. Y si obedeces esa palabra, descubres que tu fuerza no está en tu voluntad, sino en tu memoria. Porque quien recuerda lo que Dios hizo, no cede fácilmente a lo que el enemigo ofrece. Ahora mismo quizá estás enfrentando una lucha oculta. Nadie lo sabe, pero tu corazón siente el peso. Escucha la voz del Espíritu. Recuerda el amor de Dios. Recuerda tu libertad. Recuerda la paz que solo Él da. Recuerda que no naciste para ser esclavo del pecado, sino para caminar en santidad y victoria. Esa memoria no solo te detiene, te fortalece. Y al recordar, eliges vida sobre muerte, verdad sobre mentira, propósito sobre fracaso. No eres eso. El pecado siempre intenta convencerte de que tu identidad es igual a tu debilidad. Te susurra que eres tu deseo, que eres tu impulso, que eres tu error. El enemigo sabe que si logra definirte por lo que sientes en un momento de tentación, entonces terminarás actuando como aquello que nunca fuiste llamado a ser. Pero en ese instante, el Espíritu Santo irrumpe con firmeza y declara, no eres eso. Cuando estás a punto de pecar, las emociones se encienden como un fuego que parece incontrolable. Sientes que el deseo te define, que tu historia te marca, que tu carne tiene la última palabra. Sin embargo, el Espíritu corta esa mentira recordándote que tu verdadera identidad no está en lo que deseas, ni en lo que hiciste en el pasado, ni en lo que otros dijeron de ti. Tu identidad está en lo que Dios declaró sobre ti desde antes de nacer. El Espíritu Santo dice, no eres eso, porque sabe que el enemigo usa el disfraz de identidad para encadenarte. Te hace creer que porque caíste en el pasado, caerás siempre. Te hace pensar que porque sientes la tentación, eres esclavo de ella. Te convence de que tus debilidades son tu esencia. Pero Dios no te define por tu tentación, te define por su verdad. Y su verdad dice que eres hijo amado, redimido, libre, templo de su presencia. Escuchar no eres eso en medio de la lucha es un golpe directo contra la mentira. Porque no importa lo fuerte que sea la tentación, nunca será más fuerte que la voz que te recuerda quién eres. No eres lo que tu carne quiere ahora mismo. No eres lo que tus errores pasados gritan en tu conciencia. No eres lo que el mundo dice de ti. Eres lo que Dios declaró cuando envió a su Hijo a morir por ti. Recuerda esto. Jesús en el desierto fue tentado directamente por el diablo. Satanás le ofreció pan, gloria y poder, pero en cada intento cuestionó su identidad. Si eres hijo de Dios, haz esto. El enemigo siempre ataca por el mismo lugar, porque sabe que si logras dudar de quién eres, caerás en lo que no eres. Pero Jesús respondió con la palabra y afirmó su verdadera identidad en el Padre. Ese mismo Espíritu que sostuvo a Jesús es el que te sostiene a ti, y por eso, en tu momento de debilidad, Él te susurra, no eres eso. Piensa en las veces que el pecado quiso definirte. Quizá te dijo eres un mentiroso, eres un adicto, eres un fracaso, eres impuro. Pero si escuchas la voz del Espíritu, entenderás que esas son etiquetas falsas. Tú no eres tu error, no eres tu tentación, no eres tu pasado.
El pecado describe lo que hiciste, pero no determina quién eres. Solo Dios tiene el derecho de poner nombre a tu vida, y Él ya lo hizo. Hijo, amado, libre, elegido, santo. Por eso, cuando el Espíritu te dice, no eres eso, no lo dice como consejo, lo dice como verdad eterna. Esa palabra rompe la asociación entre tu identidad y tu debilidad. Te recuerda que aunque la tentación golpee, tú no perteneces a ella. Te recuerda que fuiste comprado con sangre y que tu esencia está marcada por la eternidad, no por el momento. Ahora mismo puede que escuches voces que te quieren reducir a lo que sientes. Puede que tu carne te diga que es inevitable, que es parte de ti, que nunca cambiarás. Pero escucha la voz que viene del cielo. No eres eso. Eres más. Eres libre. Eres santo porque su Espíritu vive en ti. Y esa verdad es la que tiene poder para hacerte decir no al pecado y sí al propósito de Dios. Mira las consecuencias. El pecado siempre se presenta maquillado. Te muestra la emoción del momento, el placer instantáneo, la satisfacción inmediata, pero jamás te enseña lo que viene después. Por eso, en el instante en que estás a punto de ceder, el Espíritu Santo interrumpe con una palabra contundente: mira las consecuencias, porque detrás de lo que parece atractivo se esconde una cadena. Detrás de lo que promete alivio se esconde una herida. Detrás de lo que promete vida se esconde la muerte. El enemigo sabe cómo engañar. Te convence de que la tentación es pequeña, de que nadie lo sabrá, de que no habrá impacto. Te dice que puedes controlarlo, que podrás detenerte después, que lo resolverás luego. Pero el Espíritu rompe esa mentira mostrando el cuadro completo. Te deja ver lo que realmente ocurrirá si cruzas esa línea, la culpa que te perseguirá después, la vergüenza que te hará esconderte, la distancia que sentirás en tu oración, la paz que perderás en tu interior. Mira las consecuencias, no es condena, es amor. Es Dios advirtiéndote antes de que hieras tu alma. Es el Padre que te dice, si das este paso, la carga será más pesada de lo que imaginas, porque el pecado siempre cobra más de lo que ofrece, siempre dura más de lo que prometió, siempre destruye más de lo que aparentaba. El Espíritu te hace mirar lo que viene después para que decidas con claridad y no con emociones pasajeras. Piensa en David. Un solo momento de debilidad lo llevó a un adulterio y luego a un asesinato. En ese instante, la tentación se veía pequeña, pero las consecuencias fueron devastadoras. Dolor en su casa, lágrimas en su corazón, heridas en su pueblo. El Espíritu Santo te dice, mira más allá del instante, mira lo que perderás, mira a quién herirás, mira el vacío que quedará en ti después. Cuando escuchas esta palabra, el Espíritu te está invitando a levantar la vista. No te quedes en lo inmediato. Pregúntate, ¿qué pasará mañana si hoy cedo? ¿Qué sentiré después de que el deseo se apague? ¿Qué cicatriz quedará en mi alma? El Espíritu no te dice esto para que vivas en miedo, sino para que vivas en sabiduría. Porque la tentación se vence cuando tu visión es más fuerte que tu impulso. Mira las consecuencias también significa recordar lo que ya viviste. ¿Cuántas veces cediste antes? ¿Cuántas veces creíste que no pasaría nada? ¿Cuántas veces terminaste llorando por dentro? ¿Quieres volver a repetir ese ciclo? ¿Quieres cargar otra vez con el mismo dolor? El Espíritu te muestra la verdad para que no tropieces en la misma piedra que tantas veces hirió tus pies. No ignores esta advertencia, porque el pecado nunca es un hecho aislado. Siempre deja huellas, siempre deja cicatrices, siempre roba más de lo que entrega. El Espíritu te dice, antes de caer, abre los ojos. Mira lo que realmente significa. Mira lo que estás a punto de perder. Mira el futuro que te espera si decides dar ese paso.
Y cuando obedeces esa voz, descubres que tienes más fuerza de la que pensabas. Porque la tentación pierde poder cuando entiendes que detrás de su máscara solo hay vacío y dolor. Ese mira las consecuencias es tu salvación disfrazada de advertencia. Es Dios diciéndote, no cambies tu eternidad por un instante, no entregues tu paz por un placer pasajero, no vendas tu propósito por un engaño disfrazado de deseo. Hay salida. Uno de los mayores engaños del pecado es hacerte sentir atrapado. Te convence de que ya no hay opción, de que no puedes resistir, de que lo que estás a punto de hacer es inevitable. Esa voz que susurra, no tienes salida, es una de las mentiras más antiguas del enemigo. Pero justo ahí, cuando parece que no puedes escapar, el Espíritu Santo rompe la oscuridad con una declaración poderosa. Hay salida. Esa palabra corta la ilusión de la inevitabilidad. Te recuerda que Dios nunca permite que enfrentes una tentación sin darte al mismo tiempo una puerta para escapar. No importa lo fuerte que parezca, no importa lo intensa que sea la presión, siempre hay una alternativa, siempre hay una ruta de escape. El enemigo te quiere ciego para que solo veas el pecado delante de ti. El Espíritu abre tus ojos para que veas que no estás obligado a ceder. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que ninguna tentación te ha sobrevenido que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Esta es la promesa que el Espíritu activa en tu interior cuando susurra, hay salida. Es un recordatorio de que lo que parece inevitable no lo es, porque Dios ya proveyó una salida antes de que la tentación tocara a tu puerta. Mira hacia atrás y recuerda, ¿cuántas veces pensaste que no podrías resistir y sin embargo hubo un momento en que lograste detenerte? ¿Cuántas veces parecía imposible y de repente algo te hizo retroceder? Eso fue el Espíritu mostrándote la salida. No fue casualidad, no fue tu fuerza, fue la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra. El problema es que el enemigo intenta tapar esa salida con urgencia. Te presiona con pensamientos como, es ahora o nunca. Si no lo haces, te quedarás con el vacío, no puedes resistir más. Quiere que actúes rápido para que no veas lo que el Espíritu te está mostrando. Pero si detienes un segundo tu paso, si respiras y escuchas, descubrirás que la salida siempre estuvo ahí. Hay salida significa que no eres prisionero de tus deseos. Significa que la tentación no es más fuerte que el Espíritu que habita en ti. Significa que el pecado no tiene el control sobre tu voluntad. La carne te dice, es imposible, pero la voz del Espíritu declara con autoridad, hay salida. Y cuando eliges esa salida, descubres que el poder del pecado se rompe y que la libertad no es un sueño, sino una realidad. Esa salida puede ser tan simple como cerrar una puerta, apagar un dispositivo, cambiar de lugar, cortar una conversación, levantar una oración. No siempre parece espectacular, pero siempre es efectiva. El Espíritu te recuerda que tu obediencia, aunque sea un paso pequeño, es suficiente para romper la cadena más grande. Hoy, quizá el enemigo quiere que pienses que no puedes escapar, que esta tentación es demasiado fuerte, que tu carne es demasiado débil, que ya no hay vuelta atrás. Pero escucha la voz del Espíritu. Hay salida. No tienes que caer, no tienes que repetir el ciclo, no tienes que vivir preso de lo mismo. La salida ya fue abierta por Dios y el Espíritu te está guiando hacia ella en este mismo instante. Esto no viene de mí. El Espíritu Santo no solo te advierte del pecado, también te da discernimiento para desenmascarar el origen de la tentación. Porque muchas veces se presenta disfrazada de algo bueno, de una oportunidad, de un alivio legítimo,
de una necesidad que parece justa. Y justo en ese momento, cuando tu mente empieza a justificar lo que estás a punto de hacer, el Espíritu interrumpe con una verdad tajante. Esto no viene de mí. El enemigo sabe que si se presentara abiertamente, lo rechazarías de inmediato. Por eso maquilla la tentación, la envuelve en argumentos convincentes, la disfraza de solución rápida. Puede venir como una relación que parece cariño, pero en el fondo es esclavitud. Puede aparecer como un negocio que promete éxito, pero está basado en mentira. Puede sentirse como un placer inocente, pero lleva un veneno escondido. El pecado nunca se muestra como es, siempre se viste de luz para atrapar a quienes no escuchan la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no negocia con medias verdades. Cuando te dice esto no viene de mí, lo hace para que no confundas su voluntad con los deseos de tu carne. Es la advertencia que corta la neblina de la confusión. Es como si encendiera una luz en medio de una habitación oscura para que veas con claridad lo que el enemigo quería ocultar. Recuerda lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que no todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que brilla es bendición. No todo lo que alivia es medicina. Y aquí es donde necesitas la voz del Espíritu, porque tu corazón puede engañarte, pero su voz nunca falla. Quizá pensabas que esa oportunidad era un regalo. Quizá estabas convencido de que ese deseo era natural. Quizá creías que esa puerta se abrió sola. Pero en el momento exacto, el Espíritu te confronta. Esto no viene de mí. No es mío lo que te lleva a la esclavitud, no es mío lo que te aparta de la paz, no es mío lo que contradice la palabra que ya fue revelada. Ignorar esa advertencia es peligroso, porque el corazón humano siempre encuentra excusas para hacer lo que quiere. Pero escuchar esa voz es salvación, porque te aparta antes de que la mentira se convierta en ruina. Esa frase es un muro protector. Es Dios diciendo, no te engañes, no todo lo que deseas viene de mí, y lo que no viene de mí nunca traerá vida. Esa palabra también revela cuánto te ama el Padre, porque no solo te libra del mal evidente, también te protege del mal disfrazado. Lo que tú llamabas oportunidad, Él lo llama trampa. Lo que tú creías consuelo, Él lo llama veneno. Lo que tú veías como bendición, Él lo llama destrucción. Y su amor es tan grande que no te deja avanzar sin mostrarte la verdad. Hoy puede que estés a punto de justificar algo. Puede que tu mente ya tenga argumentos, que tu corazón ya esté inclinado, que tu carne ya esté lista. Pero si escuchas esa voz que te dice, esto no viene de mí, detente, no avances, no ignores el discernimiento que Dios te está dando, porque detrás de esa advertencia no hay condena, hay protección. El Espíritu te está mostrando que lo que no viene de Él no vale tu alma, no vale tu paz, no vale tu propósito. Lo que viene de Dios trae vida, gozo, libertad y verdad. Lo que no viene de Él solo traerá cadenas. Y si escuchas esa voz, si obedeces esa advertencia, descubrirás que la tentación pierde todo su poder cuando la mentira queda expuesta. Eres más fuerte en mí. La tentación siempre busca convencerte de que eres débil, de que no tienes la capacidad de resistir, de que tu fuerza nunca será suficiente. Y es cierto, tu fuerza humana no alcanza. Pero justo ahí, en el momento en que tu carne se siente vencida y tu mente piensa que no puedes más, el Espíritu Santo irrumpe con una declaración poderosa. Eres más fuerte en mí. Esa palabra no niega tu debilidad, la redirige. Porque el Espíritu sabe que en tus fuerzas no podrás resistir, pero también sabe que su poder en ti es ilimitado. No se trata de que tú seas invencible por naturaleza. Se trata de que Él habita en ti y te capacita para vencer lo que por ti mismo nunca vencerías.
Cuando el Espíritu te dice, eres más fuerte en mí, está afirmando tu identidad en Cristo. Recuerda lo que declara Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa verdad significa que no importa cuán fuerte sea la tentación, no importa cuán grande parezca el enemigo, el Espíritu que habita en ti es mayor que cualquier fuerza que intente arrastrarte. El enemigo quiere que mires tu pasado, que recuerdes tus caídas, que te compares con tu propia fragilidad. Pero el Espíritu levanta tus ojos para que veas la victoria que ya fue asegurada en la cruz. Jesús no solo pagó por tu perdón, también te dio autoridad para vencer. Y esa autoridad se activa cada vez que decides creer lo que el Espíritu dice en lugar de lo que el enemigo susurra. Eres más fuerte en mí significa que tu carne ya no tiene la última palabra. Significa que la adicción no es tu dueño, que la tentación no es tu identidad, que el ciclo no es eterno. Significa que aunque sientas la presión, tienes dentro de ti la misma fuerza que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa fuerza no es teoría, es realidad. Y está disponible en el instante mismo en que decides aferrarte al Espíritu. Quizá en el pasado caíste una y otra vez. Quizá pensaste que nunca podrías salir de ese hábito, de esa relación, de ese patrón. Pero cuando el Espíritu declara, eres más fuerte en mí, te está recordando que lo que antes te venció ya no tiene derecho de poseerte, ya no eres esclavo, ya no eres prisionero, ya no eres débil en soledad. Ahora eres fuerte en su poder. Esa voz también confronta la mentira de que rendirse es inevitable. No lo es. El Espíritu te recuerda que tienes dominio propio, que tienes armas espirituales, que tienes su presencia constante. Y cuando eliges creer esa verdad, el pecado pierde su control, porque la fuerza que opera en ti no depende de tu voluntad frágil, sino de su Espíritu eterno. Hoy, tal vez sientes que el deseo te supera, que la presión es demasiado fuerte, que no puedes más. Escucha esta palabra. Eres más fuerte en mí. No porque seas perfecto, sino porque yo vivo en ti. No porque tengas disciplina de acero, sino porque mi gracia es suficiente. No porque seas inmune a la tentación, sino porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La tentación quiere que olvides lo que eres. El Espíritu te recuerda lo que tienes. Tienes autoridad, tienes libertad, tienes victoria. No eres un prisionero luchando sin esperanza. Eres un hijo de Dios, equipado con poder celestial. Esa es la verdad que te sostiene y la fuerza que te levanta. Así que cuando escuches esta palabra, levántate. Di con fe, no soy débil en mi carne. Soy fuerte en el Espíritu. Y esa declaración se convierte en tu escudo, en tu arma y en tu victoria. No estás solo. Uno de los engaños más comunes de la tentación es hacerte sentir aislado. Te susurra que eres el único luchando con esto, que nadie más entendería lo que pasa en tu corazón, que si otros supieran lo que piensas o lo que deseas, te rechazarían. Esa sensación de soledad es una estrategia para debilitarte, porque lo que se enfrenta en secreto y con vergüenza parece más fuerte. Pero justo en ese instante, cuando sientes que cargas todo tú solo, el Espíritu Santo rompe la oscuridad con una palabra llena de amor y poder. No estás solo. Esa voz desarma la mentira del aislamiento. Porque aunque la tentación quiere hacerte creer que Dios se ha distanciado de ti, la verdad es que Él nunca se aparta. El Espíritu no huye cuando la tentación aparece, no se esconde cuando la carne grita, no se ofende por tu lucha. Al contrario, se acerca más, porque sabe que necesitas de su presencia más que nunca. No estás solo, significa que el Espíritu mismo pelea contigo, que cuando te sientes débil, su fuerza se activa, que cuando tus rodillas tiemblan, su mano te sostiene,
que cuando tu voz apenas puede orar, Él intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. No enfrentas la tentación como un huérfano abandonado, sino como un hijo acompañado por el poder de Dios en cada instante. El enemigo quiere que mires alrededor y pienses que todos son más fuertes que tú eres el único que falla, que no hay esperanza para alguien como tú. Pero esa es otra mentira. La Escritura afirma que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y por eso puede socorrerte cuando eres tentado. No estás solo porque tu Salvador entiende cada batalla. No estás solo porque tu Espíritu Consolador habita en ti. No estás solo porque el Padre jamás abandona a los que claman su nombre. Esa palabra también te recuerda la fuerza de la comunidad. No eres el único creyente luchando. No eres el único que se enfrenta a deseos ocultos, a pensamientos que parecen imposibles de controlar. El Espíritu te invita a dejar de esconderte, a pedir ayuda, a rodearte de hermanos que oren contigo, que te levanten cuando caigas, que te recuerden que tu identidad es más grande que tu tentación. No estás solo, no es solo un consuelo, es una estrategia, porque cuando sabes que no peleas aislado, tu fe se fortalece. Cuando sabes que el Espíritu habita en ti, tu voluntad se renueva. Cuando sabes que el Hijo ya venció por ti, tu victoria se hace posible. El pecado pierde poder cuando reconoces que no dependes de ti mismo, sino del Dios que vive en ti y camina contigo. Tal vez en este momento el enemigo te está diciendo que nadie sabe lo que enfrentas, que nadie lo entendería, que no hay salida para ti. Pero escucha la voz que viene del cielo. No estás solo, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo pelearé por ti. Esa verdad derriba la mentira de la soledad y enciende en ti la certeza de que nunca enfrentarás nada sin que el Espíritu esté presente. Así que cuando la tentación te susurre que estás abandonado, responde con fe: no estoy solo. El Espíritu de Dios vive en mí. Jesús ya venció por mí. El Padre me guarda. Y esa verdad será tu fuerza en medio de la batalla, porque quien no está solo, nunca pelea perdido. Este vacío no se llena así. Toda tentación esconde un mensaje profundo. Intenta llenar un vacío en tu corazón. Ese deseo que parece tan fuerte no nace solo de la carne, nace de un espacio interno que clama por satisfacción. El enemigo lo sabe y por eso ofrece sustitutos: placer momentáneo, distracciones, adicciones, relaciones que parecen cariño, pero terminan en esclavitud. Pero justo cuando estás a punto de ceder, el Espíritu Santo interrumpe con una verdad que confronta y libera. Este vacío no se llena así. Esa frase desenmascara la raíz del problema. Porque el pecado nunca es solo un acto externo, siempre es la consecuencia de un vacío interno. Quieres sentirte amado y buscas amor en brazos equivocados. Quieres paz y la buscas en sustancias o en conductas que solo aumentan la ansiedad. Quieres propósito y lo persigues en logros vacíos que no calman el alma. La tentación promete saciar lo que llevas dentro, pero solo entrega migajas que dejan más hambre que antes. El Espíritu Santo sabe que tu corazón fue diseñado para algo mayor. Solo Dios puede llenar ese vacío, porque solo Él lo creó. Ese hueco que intentas tapar con placer, éxito o compañía es en realidad un altar reservado para la presencia del Creador. Por eso ninguna experiencia, por intensa que sea, podrá darte lo que da su Espíritu: plenitud, descanso y vida verdadera. Cuando escuchas la voz del Espíritu decir este vacío, no se llena así, no es un reproche frío. Es un Padre compasivo que conoce tu dolor y tu necesidad. Es un llamado a no caer en la trampa de usar lo incorrecto para curar lo profundo. Es como si te dijera: no pongas un parche temporal donde yo quiero hacer una sanidad eterna. Mira hacia atrás.
Recuerda las veces que cediste creyendo que encontrarías alivio. Recuerda cómo al terminar el acto, lo único que quedó fue culpa y un vacío aún más grande. Ese patrón demuestra que la tentación no soluciona nada, solo agrava lo que intentabas calmar. El Espíritu no quiere que repitas ese ciclo. Por eso te advierte, este vacío no se llena así, se llena conmigo. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Esa es la respuesta que tu alma busca. Porque la sed de tu corazón nunca será saciada con lo que el mundo ofrece, sino con el agua viva del Espíritu. Él no solo calma el momento, transforma la fuente misma. Lo que hoy parece necesidad urgente, en sus manos se convierte en plenitud permanente. Quizá en este instante tu carne te convence de que ceder es inevitable, de que así apagarás la incomodidad, de que así llenarás el hueco que sientes. Pero escucha la verdad del cielo. Este vacío no se llena así. No se llena con pecado, no se llena con mentira, no se llena con atajos. Se llena en la presencia de Dios, se llena en la oración sincera, se llena en la palabra viva, se llena en el amor que no falla. El Espíritu Santo no solo te dice no hagas esto, te dice ven a mí, porque yo soy lo que tu corazón realmente necesita. Y si obedeces esa voz, descubrirás que lo que parecía insaciable se calma en la fuente verdadera, que lo que parecía imposible de vencer se rompe con su plenitud, que lo que antes buscabas en lugares equivocados lo encuentras en la presencia del Dios vivo. El enemigo te quiere preso, el pecado nunca es neutral, nunca es un simple acto aislado. Detrás de cada tentación hay un plan, y ese plan no es tu libertad, es tu esclavitud. Por eso, en el instante en que estás a punto de caer, el Espíritu Santo te abre los ojos y te dice con autoridad, el enemigo te quiere preso. No se trata solo de un deseo, no se trata solo de una decisión pequeña. Se trata de una estrategia espiritual para amarrarte, para que vivas atado, para que pierdas la capacidad de avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. El enemigo no busca solo que caigas una vez, busca construir una cadena. Su meta no es un desliz, es una prisión. Usa el placer del momento como anzuelo, pero detrás hay barrotes invisibles. El pecado repetido se convierte en hábito, el hábito en ciclo, el ciclo en atadura. Y cuando menos lo esperas, te encuentras esclavo de algo que comenzó como una elección aparentemente inocente. El Espíritu te dice, el enemigo te quiere preso porque quiere que veas la raíz de la batalla. Esa tentación que parece inofensiva en realidad es un plan de las tinieblas para detener tu destino. El diablo sabe que no puede arrebatarte la salvación, pero sí puede robar tu paz, tu gozo, tu fe y tu productividad espiritual. Quiere verte paralizado, cargando culpas, repitiendo patrones, demasiado ocupado en tus cadenas como para caminar hacia tu llamado. Mira la historia del hijo pródigo. Su primera decisión parecía simple. Solo quería experimentar, solo quería disfrutar. Pero poco a poco terminó lejos, hambriento, esclavo de circunstancias que nunca imaginó. Eso es lo que el enemigo busca con cada tentación, apartarte de la casa del Padre y convencerte de que ya no hay regreso. El Espíritu Santo no te advierte para infundirte miedo, sino para abrir tus ojos a la verdad, porque el pecado siempre se disfraza de libertad, pero termina en esclavitud. El enemigo te dice hazlo, así serás libre. El Espíritu responde no lo hagas, porque te volverás prisionero. Esa voz que escuchas es tu protección. Es el amor de Dios librándote de caer en una trampa que podría robarte años de tu vida. Recuerda esto, lo que hoy parece un placer pasajero mañana puede convertirse en la cadena más pesada de tu alma. Lo que hoy sientes como una decisión privada puede terminar afectando cada área de tu vida. El enemigo
no quiere solo tu momento, quiere tu futuro. Quiere que desperdicies el llamado que Dios puso sobre ti. Quiere tu mente atada, tu corazón dividido, tu fe apagada. Pero el Espíritu de Dios está declarando sobre ti otra verdad. Sí, el enemigo te quiere preso, pero Cristo ya pagó tu libertad. Sí, el diablo quiere amarrarte, pero el poder de la sangre de Jesús rompe cualquier cadena. Sí, la tentación busca encarcelarte, pero el Espíritu ha venido a anunciarte que eres libre, que no eres esclavo, que no tienes por qué repetir el ciclo. Escucha bien. El enemigo te quiere preso, pero no tiene la última palabra. El Espíritu te está mostrando el plan para que lo derrotes antes de que se cumpla. Y si obedeces esa voz, no solo evitarás una caída, evitarás una prisión entera, porque quien escucha al Espíritu nunca caminará encadenado, sino que vivirá en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Elige la vida. En cada tentación hay dos puertas. Una lleva al pecado, al vacío, a la culpa y a la esclavitud. La otra lleva a la obediencia, a la paz, al gozo y al propósito. El enemigo siempre intentará convencerte de que solo hay una opción, que ceder es inevitable, que no puedes escapar. Pero en ese instante, el Espíritu Santo levanta su voz y dice con poder: elige la vida. Esa frase no es un consejo débil, es una orden llena de amor. Es Dios recordándote que nunca estás sin alternativas, que siempre hay una elección que conduce a la luz. Es la misma invitación que Moisés declaró en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. El Espíritu Santo actualiza ese llamado en tu corazón justo en el momento de la tentación. Elige la vida significa que puedes tomar la decisión de detener el ciclo, que no eres un esclavo condenado a repetir errores. Que aunque tu carne te empuje hacia el abismo, tu espíritu puede responder al llamado de Dios. Esa voz te recuerda que dentro de ti hay poder para escoger diferente, que tu destino no está escrito por tu pasado, sino por tu obediencia hoy. El enemigo intenta reducir todo a lo inmediato, al deseo, al impulso, al placer del momento. Pero el Espíritu te muestra el panorama eterno. Te dice: si eliges la vida ahora, no solo evitas la culpa, sino que activas propósito. No solo te apartas del dolor, sino que te acercas al plan de Dios. No solo cierras una puerta al pecado, sino que abres una puerta al gozo verdadero. Elige la vida también significa decir no al engaño de lo fácil, porque muchas veces la puerta del pecado parece más accesible, más rápida, más cómoda. Pero la vida en Dios exige valentía, exige renuncia, exige fe, y aunque al principio parezca más estrecho el camino, es el único que conduce a la verdadera libertad. La puerta ancha lleva a la destrucción, pero la estrecha lleva a la vida, como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 14. En ese momento de lucha, cuando tu mente justifica y tu carne arde, escucha la voz que te dice: elige la vida. No elijas un segundo de placer y años de vacío. No elijas la mentira disfrazada de libertad. No elijas la muerte cuando la vida está delante de ti. El Espíritu te está recordando que cada decisión cuenta, que cada elección abre o cierra puertas, que en tu mano está la oportunidad de caminar hacia tu destino o desviarte hacia la ruina. Hoy puedes elegir la vida en cada área. Puedes elegir la vida en tus pensamientos, rechazando lo que contamina tu mente. Puedes elegir la vida en tus palabras, hablando verdad y no mentira. Puedes elegir la vida en tu cuerpo, honrando a Dios y no cediendo a la carne. Y cada vez que lo haces, no solo obedeces, también creces, también te fortaleces, también demuestras que eres hijo de un Dios que te llamó a vivir en abundancia.
No dejes que el pecado decida por ti. No dejes que el enemigo elija tu futuro. El Espíritu ya te mostró el camino y su voz lo deja claro. Elige la vida, y si obedeces, descubrirás que esa elección no solo te salva del pecado de hoy, te prepara para el propósito de mañana. La voz que salva. Al final de todo, lo que queda claro es que nunca estás solo en la batalla contra el pecado. Puede que la tentación se presente fuerte, disfrazada, insistente, pero en medio de ella siempre hay una voz. No es la voz de la condenación, no es la voz de la desesperanza, no es la voz del enemigo, es la voz que salva, la voz del Espíritu Santo. Esa voz se acerca en el momento más crítico, cuando tu carne grita y tu mente duda, para recordarte que aún tienes elección, que aún tienes salida, que aún tienes esperanza. Esa voz es la prueba más clara de que Dios no te abandonó. Porque si Dios hubiera renunciado a ti, guardar silencio sería suficiente. Pero su amor no soporta verte a punto de destruirte. Por eso habla, por eso interrumpe, por eso coloca en tu corazón palabras que cortan el engaño y te devuelven la claridad. Cada palabra que escuchaste, detente, recuerda, no eres eso, mira las consecuencias, hay salida, esto no viene de mí, eres más fuerte en mí, no estás solo, este vacío no se llena así, el enemigo te quiere preso, elige la vida, es parte de un mismo mensaje, quiero salvarte antes de que caigas. La voz que salva no siempre se oye fuerte, a veces llega como un susurro, a veces como un peso en el corazón, a veces como una incomodidad que no puedes explicar. Pero su poder no depende del volumen, depende de la obediencia. No basta con escucharla, hay que responder, porque la salvación no está solo en reconocer la advertencia, está en decidir caminar en ella. Piensa en cuántas veces esa voz te libró sin que lo notaras. Cuántas decisiones que parecían pequeñas no tomaste porque algo dentro de ti dijo que no. Cuántas trampas evitaste porque escuchaste ese freno invisible. Ese algo no era casualidad, era el Espíritu. Y si hoy estás aquí, es porque más de una vez esa voz ya te salvó. La voz que salva también te recuerda que tu vida no termina en tus debilidades, que tu historia no queda definida por las veces que tropezaste, sino por la gracia que te levantó, que aunque hayas caído antes, todavía puedes escucharla ahora y elegir diferente. Esa voz no te abandona después de un error, vuelve a hablarte para que no repitas el mismo ciclo. Es paciencia, es misericordia, es amor en acción. Ahora la decisión está en ti. Esa voz sigue hablando hoy. Te está diciendo que no te rindas, que no eres esclavo, que no naciste para vivir en cadenas. Te está ofreciendo el mismo rescate que ofreció a millones antes que tú. Y si eliges escucharla, no solo evitarás la caída de un instante, sino que caminarás en la libertad de toda una vida. No subestimes el poder de esa voz. No ignores sus advertencias, no la calles con excusas, porque esa voz es tu salvación, esa voz es tu libertad. Esa voz es la mano extendida de Dios que te detiene en el borde del abismo y te conduce al camino de la vida. Hoy, en este mismo momento, el Espíritu Santo está hablándote. Escucha, cree, obedece, porque la voz que ahora interrumpe tu pecado es la misma voz que te conducirá a tu propósito eterno. Esa es la voz que salva.